Bueno, continuamos. Como dije anteriormente en el otro video, íbamos a trabajar o a pensar, ¿sí? A la clase media. Aclaraciones. Esto no es un ataque a la clase media, sino es pensar discursos, prejuicios, valores, ¿sí? Que pueden afectar a nuestra relación con los otros y con la otra edad, ¿no? Es acercar algunas herramientas para pensarnos críticamente, ¿sí? ¿Y por qué pensar a la clase media? Hay otras clases sociales, podríamos pensar otra, pero vamos a pensar a la clase media porque es la que en algún sentido ocupa generalmente em, más espacios, ¿no? De poder en relación con los sectores populares, ¿sí? Espacios burocráticos, administrativos. Entonces, por eso quiero pensar a las clases medias, ¿no? También en el nivel educativo podría ser. Eh, Se encuentran, digamos, como en una relación de poder frente a los sectores populares. Eh, ¿Y por qué pensar también a la clase media? Bueno, según un estudio de la Universidad de San Andrés, este, mm, el 70% de la población en la Argentina se considera o se autopercibe, ¿sí? De clase media. Y una aclaración también antes, digamos, no quiere decir que las otras clases sociales o los otros grupos sociales no tengan prejuicios, sí, y valores distintos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las clases medias detenta una relación de poder, ¿sí? Frente a las otras. Em, Vamos a ver si la clase media no en su dimensión económica, sino en su dimensión simbólica y discursiva, si en sus hábitos de clase. Si es que es un hábitus de clase, bueno, en sus formas de saber ser, sí, y de hacer, y de cómo esa se expanden no al resto de la sociedad, ¿sí? O se tratan de que eso sea lo normal en todo el resto de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué es tan fuerte este discurso de clase media? Bueno, la Argentina es un caso particular, lo pueden ver. Te voy a dejar un video que va a hablar de Ezequiel Adamowski, que habla un poco de la historia de la clase media, para entender mejor esto a lo que yo estoy haciendo referencia, ¿sí? De cómo se construye la clase media y cómo eh, la clase media se va a imbrincar, ¿sí? En el relato de nación. Poco nos pensamos una nación de clase media, a diferencia tal vez de otros países, por ejemplo, latinoamericanos, que pueden pensarse, no se me imagino a Bolivia, que se piensa más en términos de poblaciones originarias, mestiza, se piensa otra identidad de nación. En el caso argentino hay una identificación, una identidad nacional que se imbrinca, que se engarza, ¿no? A esta idea de que somos una nación de clase media, ¿sí? ¿Qué es la clase media? También para preguntarnos. Bueno, en primer lugar, la clase media no es una clase social en sí, ¿sí? Por su heterogeneidad que tiene. Va a ocupar distintos ámbitos económicos y ocupacionales, ¿sí? Es muy variada, ¿sí? Entonces, obviamente, también sus intereses, ¿sí? Y sus opciones políticas pueden ser muy diversas también. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Acá yo estoy haciendo una generalización, si se quiere, ¿no? Pero bueno, pero lo que queremos pensar es los discursos, ¿está? Entonces, no es una clase social en sí, es un discurso performativo. ¿Por qué es un discurso performativo? Bueno, porque causa efectos, ¿sí? En sus miembros y sobre otros.
Cuando hablamos de discurso performativo, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que cuando uno no nace ni mujer ni varón, básicamente, sino que hay toda una serie de dispositivos, de discursos que van construyendo nuestra masculinidad o nuestra feminidad? ¿Sí? Entonces, esto también, acá hay un discurso performativo, ¿sí? En el caso de la clase media, ¿cuál es lo que podríamos cuestionar? Bueno, que este relato performativo es una operación de clasificación de la sociedad para mantener la desigualdad, ya en términos técnicos, económicos o culturales. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando algunos grupos dentro de las clases sociales logran ascender socialmente, cierran, ¿no?, el acceso o tratan de evitar el acceso de otros a ese puesto, ¿no? A través de la inflación de título, ¿no? El título universitario, bueno, esto acá pasa un poco eso, ¿sí? Al detentar con este discurso el poder definir, ¿no? Acá el que nomina, domina, ¿no? Es decir, ese discurso performativo nos dice básicamente lo que es el buen gusto, cómo debemos vestir, ¿sí? La buena presencia, para conseguir un trabajo, ¿no? Por ejemplo, podría ser. La moral, ¿sí? Cuántos hijos debemos tener o no, la decencia, ¿sí? Las normas de comportamiento social, ¿sí? La moderación, porque hay una característica de la clase media, es que como se encuentra en el medio, es lo moderado, ¿sí? No es el explotador, ni es los sectores populares, se encuentra en el medio, ¿sí? eh, que es básicamente lo que nosotros hablábamos anteriormente del sociocentrismo, ¿no? De aplicar, querer aplicar estas categorías, estos valores al resto de la sociedad, ¿sí? Eh, la identidad, por lo tanto, de la clase media se entranca y sustenta en este relato, ¿sí? Del justo centro, el justo medio. Eh, ¿Y cuál es tal vez, el problema de esto? Bueno, que es un relato que puede obturar las diferencias, puede negar al otro o a la otredad, ¿no? Eh, puede negar las diversidades, las diferencias, ¿sí? Y hay que entender que, como veíamos, con la masculinidad, la feminidad son los roles de género, ¿no? Es una esta identidad de clase media también es una construcción histórica, política, ¿sí? Entender esto, ¿sí? Entender que no es natural, es el primer paso para empezar a aceptar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que nuestra identidad no se vuelva, ¿sí? O no represente violencias, no represente exclusiones, no niegue al otro, ¿sí? No se vuelva autoritaria, ¿sí? Em, ¿Cómo pensar esto? Bueno, ¿cómo sería pensar cómo establecemos puentes con el otro? ¿Sí? La historia está llena de esos puentes, de momentos en los cuales eh, identidades subjetivadas en clases medias establecieron puentes con, por ejemplo, los sectores populares, ¿no? En el 2001, con ese relato, ¿no? Con ese canto que era Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, hubo un momento, hubo varios anteriores igual, pero ese momento fue un momento de puente, ¿no? Ante una situación económica adversa a todos, se estableció ese puente, ese diálogo con el otro. Eh, nada, me parece que es un buen momento para empezar a pensar nuestras identidades, pensar que no son fijas y que podemos cambiarlas para tener una mejor, este, relación con la otredad. Gracias.